vào hè, bạn bè đã vào hè, mà sao em còn trong mê mãi. Ông Châu ơi, Tâm ơi, Tâm ơi. Ở đâu bác cứ ra quán của chuyến trong làng ấy, em thấy quán đầy gì. Thế à, cảm ơn chị nhá. Mi nombre es Bui Phuc Hung. En septiembre de 1965 formaba parte del ejército. En aquel entonces tenía 18 años. Actualmente tengo 66. En realidad, nací en el año del perro. Resumiendo, se puede decir que participé en la guerra durante un tiempo relativamente largo. Cada lado tenía sus propios ideales. Nosotros seguíamos los ideales del comunismo. Yo solo deseaba regresar victorioso. Estar vivo era la mayor felicidad. Nuestra unidad pertenecía al primer regimiento de la segunda división. Éramos la unidad con la fuerza principal en la zona central de Vietnam. La primera unidad contra los estadounidenses. Por eso era importante. En todo el sur no había nadie que combatiera a los estadounidenses. La unidad del primer regimiento fue la primera que avanzó contra los estadounidenses. Es la época en que la Guerra Fría se traslada a terceros países como Vietnam, los Estados Unidos, los países de la OTAN, y los aliados temen un efecto dominó en esta región en la frontera de China, de gran relevancia desde el punto de vista estratégico. Si Vietnam del Norte obtuviera la victoria sobre el país del sur, grandes territorios del sudeste asiático pasarían a ser comunistas. Durante la presidencia de Lyndon B. Johnson, los Estados Unidos incrementan su presencia militar en Vietnam del Sur hasta llegar a 485.000 efectivos en el año 1967. Para conservar esa cantidad durante el conflicto, hasta 1973 envían a Vietnam unos 3 millones de jóvenes estadounidenses. No me resulta fácil enviar a nuestros jóvenes que están en la flor de la vida a la batalla. Las tropas sudvietnamitas, así como sus aliados de Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y las Filipinas, se enfrentan con los soldados norvietnamitas y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. Estos últimos son provistos de armas por la Unión Soviética, Corea del Norte y Cuba. China envía enormes contingentes de tropas. Ambos lados se preparan para la inexorable lucha por la hegemonía. En aquel entonces las cosas se veían de otra manera. Se hablaba de una ocupación. Mi conclusión era que nuestro país había sido partido en dos estados. El deseo generalizado era la unificación del país. Pienso que el conflicto fue tanto entre dos sistemas como también entre el norte y el sur. Los estadounidenses intervinieron para apoyar el régimen de Vietnam del Sur, para que no hubiera unificación. Ese fue el objetivo. Para expresarlo de otra manera, fue una ocupación. Trajeron al país un ejército extranjero. Si hubieran colaborado, aconsejando a Vietnam del Sur, o si hubieran suministrado armas, habría sido totalmente distinto. Había 500.000 de soldados estadounidenses. Eso fue realmente una invasión.
En el año 1988, por iniciativa del estadounidense, veterano de la guerra de Vietnam y activista por la paz, George Miso, se inauguró en 1988 con la adopción de los primeros 28 niños. Actualmente recibe el apoyo internacional. Aquí pueden vivir durante muchos años y ser tratados terapéuticamente unos 120 niños que padecen en su salud las consecuencias de los defoliantes con dioxina como el agente naranja. Los niños y los jóvenes conviven con unos 60 vietnamitas veteranos de guerra que fueron víctimas del agente naranja durante la guerra de Vietnam. En el pueblo de la amistad pueden descansar de su dura vida diaria durante unos cuantos meses y recibir atención médica. En marzo del año 2012, el equipo de filmación entrevistó a algunos de esos ex soldados. Estar en el frente significa un enorme sufrimiento. Hoy estás con vida, mañana puedes estar muerto, no lo sabes. Eso es lo que creo. Algunas mujeres jóvenes pudieron regresar, algunas murieron. Su muerte siempre fue algo que conmueve el alma. La guerra trajo mucho sufrimiento. En ese entonces había algunos jóvenes que me cortejaban. Pero no me atreví a tomar una decisión porque no me quería enamorar durante la guerra, pues uno siempre es consciente de que es más probable morir que sobrevivir. Cuando ayer vi los misiles, los tanques y los aviones, sentí odio. No podía mirarlos. Me producen un inmenso miedo. Nos camuflábamos y nos escondíamos en los túneles para que los estadounidenses no pudieran descubrirnos. Naturalmente, ellos daban por sentado que estábamos en la superficie de la Tierra. Siempre miraban desde el aire y nunca podían encontrar nada. Nuestros túneles estaban bien ocultos y profundos bajo la Tierra. Dejábamos que los enemigos se acercaran lo suficiente y les disparábamos a todos al mismo tiempo con nuestros fusiles. Eso le costó la vida a muchos soldados estadounidenses. Y los que sobrevivían, huían. Chúng nó giết em rồi, chúng giết bằng chất độc màu da cam, chúng giết bằng chất độc màu da cam. Chất độc màu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận đau, để lại cho tôi đứa em phút côi. Tôi ôm từng giọt đời, từng giọt nắng dành lại cho em, từ bóng đêm, từ giọt hồng cuộc sống. Duraba solo un momento, y los ojos se llenaban de lágrimas, y la boca y la garganta te quemaban. Nos colocábamos un pañuelo húmedo en la cara que estaba empapada, hasta que se secara. Entre tanto, sosteníamos el arma con la otra mano hasta que descubríamos a un enemigo y le disparábamos. No sabíamos que era un veneno con dioxina lo que ellos rociaban. Todos usábamos
el agua de los pozos, para cocinar y para beber. No sabíamos que era tóxica. Solo sabíamos que teníamos que combatir. Del año 1961 a 1971, la Fuerza Aérea estadounidense roció más de 70 millones de litros de defoliantes como el agente naranja sobre la selva y zonas de cultivo en Vietnam. El objetivo consistía en dejar al enemigo sin posibilidad de camuflaje y sin alimentos. Se emplearon herbicidas con una concentración de hasta 50 veces más alta que lo que se usa normalmente en la agricultura. Se eliminó la vegetación en una superficie de más de 20.000 kilómetros cuadrados y estuvieron expuestos a los tóxicos aproximadamente 4,5 millones de vietnamitas y cientos de miles de estadounidenses. Vinculadas con las sustancias que contienen dioxina, se generan enfermedades como el cáncer, daños orgánicos, deformaciones de los miembros, discapacidades mentales, abortos y malformaciones. El pasado demostró que las modificaciones genéticas causadas por la dioxina se transmiten a las generaciones siguientes. No sabía en lo que me había metido cuando llegué aquí. Siempre digo que los hombres jóvenes como yo no creíamos en la guerra, pero sí en nuestro país. Es decir, hicimos lo que nos demandaba nuestro país. Mi nombre es Swell Jones y nací en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Ingresé al ejército en 1965 y llegué a Vietnam en 1968. Allí, del otro lado de las montañas, está la bahía de Da Nang. Los marines en 1965 desembarcaron allí en la Playa Roja. En el actual aeropuerto internacional, en esa dirección al noroeste de nosotros, está la peor contaminación por dioxina. De allí salían los C-130 y otros aviones que rociaban el agente naranja. Desde allí despegaban. Fue un enorme lugar donde distribuían el equipamiento y los insumos. Por eso la zona está tan contaminada, porque aquí se cargaba el agente naranja. Muchas veces se roció esta área a fin de evitar que creciera la vegetación para obtener una buena vista desde allí. El problema fue la dioxina en el agente naranja. Fue un producto derivado de la fabricación del agente naranja. Es tan tóxico que nadie conoce cuál es su promedio de vida. No sabemos cuánto permanecerá o qué podemos hacer para impedirlo. Lo que me fascina de Vietnam, después de todos estos años, y lo conversé con muchos hombres contra quienes luché, es que siempre me dicen, no estoy enojado contigo, no te culpo, tú eras joven, hiciste lo que tu país te demandó. Culpo a tu país y me aceptan como amigo y me invitan a sus casas y me tratan como a un hermano. Es decir, lo que a mí más me conmueve es la amistad que ellos me brindan. Luego de haber estado aquí mucho tiempo, cuestioné a mi país.
Debí cuestionarme a mí mismo y todo lo que conocía. Cuando era pequeña e iba a la escuela todas las mañanas, sentía el olor a dioxina y me di cuenta de que olía a guayaba madura. Amaba ese olor. Era un aroma frutal y a mí me gustaba. En aquel entonces, las personas no sabíamos sobre la dioxina. Hoy se sabe que la dioxina en el suelo es muy difícil de disolver. El contenido en el suelo de Bien Hoa es de 50 partes por trillón, mientras que el valor límite es de 0,1. En algunas áreas de la provincia de Dong Nai es de más de 1000. Algunas zonas presentan de 7000 a 8000, incluso 1 millón de partes por trillón. Esas son muy altas concentraciones. ¿Cuántos cientos de años necesitará la dioxina para desaparecer? Según estadísticas, en Vietnam se enfermaron más de 4 millones de personas a causa de la dioxina. En Dong Nai son 13.147 los enfermos. Si no la eliminamos, ¿cuándo dejará de ser perjudicial la concentración? Creo que puedo estar orgulloso de mí mismo y de mi país, pues hemos vencido a uno de los más poderosos enemigos. Formé una familia en 1978. Al principio solo quería tener 3 hijos. Pero el tercer hijo nació con un pecho que sobresalía. Las costillas salían hacia arriba. Era una anomalía. A los 4 años, el niño enfermó gravemente. Mi esposa y yo intentamos salvarlo. Pero era muy tarde. Los médicos dijeron que tenía cáncer. Les pregunté que cómo podía ser que un niño tan pequeño se hubiera enfermado de cáncer. Me dijeron que yo había estado mucho tiempo en el frente y podía ser una consecuencia de la guerra. El niño estaba gravemente enfermo y tuvimos que aceptarlo. Tuvimos que vivir con eso. Y el niño murió. A comienzos de 1976, mi esposa dio a luz nuestro primer hijo. No sobrevivió porque nació con malformaciones y murió. A fines de 1977 nació el segundo niño. De nuevo sucedió lo mismo. Murió inmediatamente después del nacimiento. A fines de 1980 nació el tercer niño, que al principio estaba débil, pero actualmente es adulto. En 1982 nació nuestro cuarto hijo. Tenía malformaciones, un enorme labio leporino y le faltaba la nariz. En 1984 nació el quinto niño. Es decir, tenemos solo 3 hijos que llegaron a adultos. Después que regresé en 1977, 1978, tuvimos un niño cada año. Pero no eran personas normales. Uno tenía cabeza y un brazo, pero el resto del cuerpo parecía un embrión. Estaba como anudado.
No respiró por mucho tiempo y finalmente murió. Al año siguiente sucedió lo mismo. Entonces decidimos no tener más hijos. Si hubiéramos traído al mundo a un niño discapacitado, habríamos tenido que cuidarlo. Primero, él habría sufrido. Segundo, habríamos sufrido nosotros cuidándolo. Por lo tanto, decidimos no tener hijos. Hasta hoy. Chung khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Este joven, Lig, viene de Tenhua. Tiene 17 años. Un año más que Tai. Ellos son buenos amigos. Ambos juegan juntos y con frecuencia intercambian sus tareas. Este año, Tai asiste al 12º año. Tiene dolores de cabeza muy seguido. Quiere ser médico para ayudar a los enfermos. Duke no puede utilizar su mano con normalidad. Él sufre de atrofia muscular. Por eso, sus manos son tan pequeñas. Bác bảo là uống cái nào cũng say như là nước thôi. Tiếc rằng cái thời gian đi chuyến này nó không có lãi rồi. Anh Vân đây. Bắt đầu. Theo em đi anh. Đúng rồi. Vân anh Quân đấy.
y una hija. La esposa de mi segundo hijo tiene en sus brazos a mi nieto. El niño que tenía en mis brazos es el hijo de mi segundo hijo. Nuestros otros hijos más grandes están trabajando y no están en casa. Siéntate, siéntate, siéntate. Tienes los pies fríos. Nuestra hija, Butimen, tiene una discapacidad física y mental, en un grado severo del 91%. Ella no es capaz de cuidar de sí misma. Al comienzo, cuando se declaró la enfermedad, no sabíamos nada. Fuimos a Hanoi para que le hicieran unas pruebas. Allí nos dijeron que no tiene ovarios. Es decir, que tiene una discapacidad física, pero no era eso. Luego apareció una parálisis en los miembros, algunos dedos de las manos y de los pies. Los brazos y las piernas se atrofiaron. Su cuerpo quedó pequeño. Para su edad tiene baja estatura. En lo que se refiere a su comportamiento, está como confundida. A veces reacciona, otras veces no. A veces es muy terca. A veces se ríe y otras llora. No puede realizar las actividades habituales de todos los días. Por eso debemos cuidarla. Especialmente mi esposa, como su madre. Como revolucionario, encuentra la sonrisa en el sonido del llanto. Busca la felicidad en el dolor. Busca el sentido de la vida en las bombas. No te dejes comprar por la riqueza. No te dejes tentar por la belleza. Aguanta mientras a otros les va bien. La vida es un océano en la tempestad, en el que eres un buen y osado nadador. La indecisión significa la muerte. Trận đấu không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại bài ca trên cát trắng bao la. Este está ahí. Cuando está vestido no se nota la joroba. No le cuenta a nadie. Solo los profesores saben que la espalda presenta una curvatura. La columna vertebral está curvada notoriamente hacia afuera. Por eso los nervios se aplastan, lo que produce parálisis.
Duele, debilita de una manera increíble, entumece las piernas. Gracias al gobierno y a la ayuda internacional, ahora sabemos acerca del veneno. Si se manifestó como algo congénito en la generación de los hijos o de los nietos, se debe fundamentalmente a los genes del padre que regresó de la guerra, formó una familia y transmitió sus genes a los hijos. 30 años después de la guerra todavía aparecen casos. Cuando estábamos en el sur, en 1971, veía los aviones volando sobre nosotros, que dejaban caer estelas de polvo como de cal triturada. Entonces sentí algo que quemaba. Los ojos ardían por el polvo. En aquel entonces era muy joven y no sabía otra cosa más que combatir. En 1976, uno tenía la posibilidad de regresar y formar una familia. Nacieron los hijos. Con el primer hijo lo supusimos. Como estábamos en una situación complicada, debí irme nuevamente por un largo tiempo. Después de haber regresado, tuvimos otros hijos. Tuvimos uno, luego dos. Llegaban al año o a los 2 años de vida y morían. Allí donde están los árboles. Esas son las tumbas de nuestros hijos. No pudimos darles un nombre y por eso están numeradas por orden. 1, 2, luego 3, 4. Así están ordenados. En total son 12. Cuando llegó la paz, regresé y estuve trabajando para las autoridades militares del distrito. Entonces tuvimos al último hijo. Todavía no sabía que yo soy una víctima de la gente naranja. Aunque habían muerto muchos niños, no sabíamos nada. Recién con ella, al principio era normal. Casi a los 8 meses de edad le dio hemiplegia. Entonces le hicieron unas pruebas. Dijeron que ella era una víctima de la gente naranja. Recién entonces supimos que se trataba de la gente naranja. No parece, pero le duele todo el cuerpo. Con los cambios climáticos, le duele la mitad de la cabeza y lo peor son los ojos. Tratamos de vivir con ella y de cuidarla. Lo intentamos de cualquier manera, pero no culpamos a nadie. Quise defender a mi país. Si no me hubiera pasado nada a mí, le habría sucedido a algún otro.
¿Quién es esa? ¿Tu hermana? Tu hermana Hang. Tu hermana, sí. Nadie hubiera pensado que ella podría estar así sentada, escribir y pintar. No teníamos esperanzas de que en algún momento viviera con nosotros. Hubo veces que estuvo cerca de la muerte, pero volvió a la vida. Ahora aprende y pinta. Nos alegramos de verla en la película. Hermoso, ¿no es cierto? Papá dice que él en esa época marchó al frente, en el sur. El lugar quedaba en Ashó, en el distrito de Aluo. Allí combatió. A veces nos contaba cómo había conocido a mamá. En el frente, ella trabajaba como transportista en el frente. Allí se conocieron. Resumiendo, la gente se pregunta por qué él trajo tantos hijos al mundo. Como el hijo mayor de la familia, debía tener un hijo para continuar nuestro linaje. Por eso nacieron. Cada vez que papá, de una manera intencionalmente casual, comienza a hablar del tema, mamá interviene para impedir que siga hablando. Junto a un estanque a la sombra, las aletas del pez dorado no se mueven. El pez también quiere a las personas. Con sus redondos ojos respira solo levemente. Sonríe con labios rosados, balbuceando sin pronunciar palabra. Tan dulces los pequeños piececitos. ¿Por qué no puedes ponerte de pie y tienes que estar sentado en silla de ruedas? La espalda jorobada, con la cabeza y el cuello ladeados. Así se balancea el dolor de la vida. Estimados congéneres de todo el mundo, abran sus brazos y reciban la joven vida. Les pido a los jóvenes que con todas sus fuerzas practiquen la solidaridad, que no comiencen ninguna guerra, que no se involucren como nosotros en una guerra horrorosa y terrible. Eso es todo. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn
cát trắng quê tôi. Như bài ca anh viết trong thầm lặng, trên bờ cát không lời, cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi, ôi bài ca cuộc đời.